a todos, todas, todes quienes están del otro lado escuchándonos hoy. Desde Reset les damos, por supuesto, la bienvenida y agradecemos la participación. Bueno, como muchos de ustedes saben, desde Reset venimos discutiendo las políticas de drogas desde distintas, pero siempre desde un enfoque de derechos humanos. Creamos esta suerte de conversatorio virtual para abordar hoy la militarización y las políticas de drogas. Como también sabemos, la retórica punitiva que está anclada en el corazón de las políticas vigentes en materia de drogas tiene consecuencias muy complejas, muy fuertes. Entre ellas, por supuesto, habilita la persecución a personas, pero también cala muy hondo desde cómo se ejecuta, es decir, cómo se llevan a cabo. Y tradicionalmente lo que vemos es que las políticas de drogas se imbrican en el uso y abuso de las fuerzas del orden. Y aquí tenemos entonces nuestro tema de debate y de discusión para hoy. Nosotros invitamos a Cecilia González, a Pedro Arenas, a Ile Arduino a profundizar sobre este debate. Los voy a presentar ahora como corresponde, pero no sin antes agradecerles, por supuesto, su generosidad por compartir con nosotros sus reflexiones, sus experiencias. Al resto de la audiencia les voy a pedir especialmente que cualquier pregunta que surja, que por favor la canalicen por el chat que tienen a su derecha en la pantalla, y que por supuesto las vamos a recuperar y las vamos a circular entre las expositoras para que puedan tener su lugar de intercambio. También pido que por favor silenciemos nuestros micrófonos para poder escuchar mejor las intervenciones. Y por último, el último aviso parroquial es que vamos a estar grabando este conversatorio para poder luego compartirlo con quienes no hayan podido estar participando. La idea entonces es darle la palabra a Cecilia González. Cecilia es periodista, es autora de los libros Escenas del periodismo mexicano, Nostalgias con sazón, Narcosur, Narcofugas y todo lo que necesitas saber sobre el narcotráfico. Le damos primero la palabra a Cecilia, luego continúa Pedro y luego Ile. Los voy a presentar debidamente, pero primero entonces le damos la palabra a Cecilia y el resto entonces silenciamos nuestros micrófonos. Adelante, Ceci. Sí, yo bueno, agradezco por supuesto la invitación porque me parece sumamente importante siempre tener este tipo de espacios y de foros para discutir un tema que en mi país, básicamente en México, bueno, tenemos uno de los grandes ejemplos de lo que siempre cuento, que es el fracaso tanto de este punitivismo generalizado para cualquier tema, como de la guerra, la llamada guerra contra las drogas, que no es tal, ¿no? Es una guerra contra las clases más desfavorecidas. Mientras te escuchaba hablar, pensaba, ¿no? Lo complejo que es también porque muchas veces nos enfocamos en las fuerzas armadas o en las fuerzas de seguridad, que en México ha habido todo un debate ahora con el gobierno de López Obrador, pero también hay una parte que es sumamente importante y que me sigue generando mucha, a veces hasta incógnita, que es la reacción ciudadana. ¿Por qué? Porque hay sectores de la ciudadanía en toda América Latina y en el mundo en general, pero hablemos de América Latina en este contexto, que le parece totalmente imposible o inaceptable hablar de legalización de sustancias ilegales, que está totalmente tomada, ese sector social está tomado totalmente por los prejuicios. Entonces, modificarle ese esquema es muy difícil. Y vivimos un ejemplo concreto en México. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió en el gobierno, él propuso y él dice, ¿no?, que él ya no está llevando a cabo la guerra contra las drogas. O sea, él no tiene un discurso bélico. La guerra igual continúa, porque no es una guerra, es una guerra sui generis que no se termina por decreto, ¿no? Pero él propuso una amnistía para delincuentes o criminales que hayan sido condenados o que estén detenidos vinculados por delitos menores al narcotráfico, lo cual tiene mucho sentido si lo hablamos con serenidad, porque las cárceles están llenas de personas que cometieron delitos menores relacionados con el tráfico de sustancias ilegalizadas.
Y esto ha generado un debate que hasta la fecha ya me llama mucho la atención porque hablo con gente preparada, con gente lúcida, con gente que tiene nivel de discusión, digamos, y solo pensarlo le parece inaceptable. Entonces también ahí hay como un foco que luego no... Hay gente que, más allá del discurso de la mano dura, que esos ya son los más radicalizados, el reto está en cómo que hablamos, cómo convencemos, cómo explicamos a la gente, a este tipo de ciudadanos o ciudadanas, la importancia de manejar esas problemáticas a partir de otro enfoque y que no se genere el prejuicio, bueno, que se generó en Argentina hace poco a partir de la pandemia por otros motivos, de que van a soltar a delincuentes en masa, ¿no? Y también, bueno, hacer entender que incluso las personas condenadas tienen derechos humanos es otro gran reto. Pero insisto que muchas veces ni siquiera es con los funcionarios o los gobernantes, sino con el cotidiano, con la gente de al lado, con quienes uno convive todos los días, ¿no? Así que yo pensaría que esa es por eso agradezco este tipo de espacios. Porque creo que finalmente ya si hay una inquietud, es también cómo trascenderlo, cómo ampliar estos discursos para no hablar solamente entre los que ya estamos convencidos, y convencidos no a partir de militancia solamente o de convicciones ideológicas, sino las cifras. Yo muchas veces es a lo que apelo. Hablar de las cifras para demostrar por qué son necesarios cambios de políticas en cuanto a las estrategias en materia de drogas en la región y a nivel mundial en realidad, ¿no? Bueno, Ceci, ya que empezaste hablando sobre eso, tal vez una pregunta interesante para hacerte es, ¿qué reflexión tenés en relación a la nota que escribías en su momento para Anfibia sobre los desafíos de López Obrador como líder progresista en el abordaje, por ejemplo, de las políticas de drogas? ¿Qué visión tenés en relación a su despliegue, su escaso tiempo en el poder y su accionar en relación a las políticas de drogas en general, siendo la historia de México, bueno, una historia muy particular, sobre todo en el uso punitivo, el castigo, desapariciones forzadas? Bueno, vos hablas de un sexenio realmente muy, muy terrible y que, bueno, a las claras hay muestras suficientes sobre lo que fue. Bueno, de qué manera se está abordando ahora desde el punto de vista de un líder de configuración al menos diferente, ¿no? Sí, igual ya no es tan poquito, ella lleva año y medio gobernando, así que ya es, No sé cuánto deberíamos darle en realidad. o sea, ¿sabes? Ya es año y medio, entonces ya tiene más sentido, aunque en México los gobiernos duran 6 años, o sea, es Claro. menos de una tercera parte de su gobierno, pero tenemos muchos puntos, perspectivas como para analizar. Ha sido un gobierno, con respecto al tema que estamos abordando, plagado de contradicciones. Por ejemplo, él durante la campaña prometió terminar con la militarización de la lucha contra las drogas y no la terminó. De hecho, creó otra fuerza que se llama la Guardia Nacional. Pero acá también es como la ventaja de ser oposición y prometer, y de pronto llegas a gobernar un país que tiene la peor crisis humanitaria en términos de dimensiones de víctimas de toda América Latina. Nosotros tenemos en los últimos 14 años más de 300,000 personas asesinadas. Tenemos 61,000 personas desaparecidas y son las cifras reconocidas por el Estado, por lo cual creemos que son todavía mucho más. Tenemos cientos de miles de personas desplazadas de sus tierras por la violencia. Tenemos más del 50% de la población sumida en la pobreza. O sea, todo este combo es espeluznante. Y luego tenemos una diáspora y una división de organizaciones criminales, porque como lo hemos visto a lo largo de las últimas 5 décadas, la batalla contra determinados cárteles no los desaparece, solamente hace que se generen que se repartan en diferentes liderazgos, como ocurrió en Colombia, que les llaman los cartelitos, ¿no? Bueno, en México, a partir del año 2006 hasta hoy, los cárteles se han multiplicado, se han dividido, o sea, están ahí, se siguen peleando. Entonces, tienes una crisis humanitaria de esa dimensión, violencia extrema de manera cotidiana.
y es parte de lo que explicó López Obrador en esto de su incumplimiento de su promesa. Y también, y vuelvo a lo de las responsabilidades ciudadanas, hay estados o provincias o ciudades en específico que no quisieran que se fueran las Fuerzas Armadas porque es un poco de control contra el control absoluto de las organizaciones criminales. Entonces también empezó a haber ahí un debate, ¿no? Pero bueno, finalmente López Obrador creó esta Guardia Nacional, que es la que sigue ejerciendo este control, esta intervención militar interna en aras de esta ya no llamada guerra contra las drogas, porque ya no la denomina así el gobierno, pero que, insisto, en los hechos está. De hecho, lo grave, y acá viene otro factor que hace muy difícil darle la razón al presidente, aún entendiendo que es un problema que él no generó. Pero en el primer año y medio de su gobierno ha habido muchas más muertes y asesinatos por violencia extrema que durante el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo. O sea, la violencia va increciendo. Y esto yo creo que hubiera ocurrido con López Obrador o con cualquiera, porque es la violencia, tanto la institucional como la violencia cotidiana en México está totalmente acendrada y es eso, ¿cómo la terminas? Entonces, creo que finalmente no tenía un plan detallado que no incluyera a las Fuerzas Armadas y las tuvo que arropar y mantenerlas en esta estrategia. A lo que apostamos muchos es que esto no implique, como sí implicó en los gobiernos anteriores, que la violencia institucional sea solapada, que las masacres sean solapadas. De hecho, hoy es un día súper especial para nosotros porque hace ratito el gobierno mexicano acaba de anunciar que identificó a un estudiante de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En gran parte, bueno, en todo el proceso participó activamente el equipo argentino de antropología forense, que es perito por parte de las familias. Eso es sumamente conmocionante, primero, por supuesto, para las familias, pero para la parte de la sociedad mexicana que estamos esperando desde hace 6 años justicia por este caso, porque hay una narrativa totalmente diferente. Ya no se les culpa a los estudiantes de su desaparición. Hay toda de hecho, los discursos de hoy, las presentaciones fueron bastante conmovedoras. A la familia del joven que identificaron, que es súper doloroso, que ustedes en Argentina lo han vivido. Es el dolor de confirmar que sí lo incineraron, que sí lo mataron, pero la tranquilidad de saber qué le pasó, aunque haya sido algo atroz, o sea, ya no es un desaparecido. Y de hecho hay más restos y ojalá se empiece a saber qué pasó con esos jóvenes. Y hace rato los funcionarios que dieron a conocer esta noticia dieron por terminada la verdad histórica, que la verdad histórica que quiso implementar, que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto fue decir que a los 43 estudiantes de Ayotzinapa los habían asesinado cárteles de Guerrero, ¿no? Vinculados con obviamente con el narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces, cuando la narrativa cambia, cuando las autoridades no están apañando a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, eso te cambia absolutamente todo el clima. Entonces, el gobierno de López Obrador está oscilando, no hay una línea firme porque también él en sí mismo es muy contradictorio. Por ejemplo, él ha tenido confrontación directa con los organismos de derechos humanos, con familiares de desaparecidos. No hay una buena relación con todo el sector. Algo le pasa así con el feminismo y con otros sectores sociales. Es muy contradictorio en su manera de expresarse, a veces muy autoritario, y eso genera choque. Entonces, pero te digo, es como ir viendo los matices, y hoy particularmente sí es un día importante porque termina esa verdad, esa mentira histórica que ahora ya la llaman, y el Estado mismo reconoce que hubo responsabilidad del Estado en esta masacre, ¿no? En la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, eso y también es un cambio, es lo que te decía, bueno, permanecen las Fuerzas Armadas en esta lucha, pero lo que hay es una promesa y hasta ahora pruebas de que no va a haber
no va a haber complicidad y no va a haber oscurantismo en su manejo y que no se les va a permitir o a cubrir, ¿no? Cuando cometan delitos. Así que veremos, pero la situación en México de verdad es muy terrible. O sea, hace 2 semanas hubo un atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, cosa que demostró algo que el gobierno anterior también rechazaba, que hubiera cárteles operando en la capital, porque como igual que Argentina o que muchos países de América Latina, México es un país centralizado. Entonces, hay cosas que si no pasan en la capital, bueno, no importan, ¿no? Y aquí, bueno, fue casi un crimen de Estado. El ministro de Seguridad se salvó por la estrategia que siguieron sus escoltas, pero fue sumamente grave. Y ese mismo día hubo 27 personas ejecutadas en Zacatecas y la otra semana 20 y tantas personas ejecutadas ya en otro estado. A veces me pierdo porque cada semana tengo que hacer la enumeración para mi trabajo de lo que va pasando y es terrible. O sea, no nos da tiempo de contar a todos los muertos. ¿Y qué hacemos con eso? No lo sabemos y evidentemente, bueno, el gobierno tampoco lo sabe porque insisto que la violencia, los niveles de violencia siguen creciendo. Ceci, y en relación a lo que decías al principio sobre cómo impacta a nivel sociedad esto, ¿no? En la ciudadanía, en la disputa de sentidos y en revertir la narrativa. Sobre la militarización, ¿hay algún nodo desde la sociedad civil que esté planteando alternativas sobre esto, sobre la militarización en términos del abordaje a las políticas de drogas? ¿Hay algún movimiento que esté disputando esto o proponiendo alternativas, partidos políticos, no sé? Más que partidos, no, porque además partidos políticos Morena tiene casi cooptado. Sí. No, pero igual hay discusión interna e incluso antes, insisto, el reclamo que había previo a la llegada de López Obrador al gobierno y que fue una de las principales ofertas de campaña, fue terminar con la militarización porque eso generó, como ha generado en otras experiencias similares en América Latina, mayor violencia y corrompe las armadas porque son tareas para las cuales no están preparadas. Claro. Tiene que ver con eso. No, hoy yo no veo muchas propuestas. En ese momento era eso, que el ejército salga de las calles pensando o deseando que eso atemperara o morigerara los niveles de violencia, ¿no? Pero ya vimos que no ocurre. Y además ya también, insisto, cuando se crea la Guardia Nacional también se empezó a ver que hay regiones en las que si no están, todo es peor. Así como regiones en las que ellos mismos lo han empeorado. O sea, es muy difícil verlo a nivel nacional porque más es un país muy grande, somos 120 y pocos millones de habitantes y cada estado o provincia está totalmente habitada, no es como Argentina que hay ciudades, la mayoría de las provincias son muy, no, yo hoy no lo veo, pero además ni siquiera lo veo a nivel de discusión. Sí hay organizaciones, por supuesto, sobre todo organismos de derechos humanos que lo que más pelean es contra la impunidad. Y que se supervisen las actividades de la Guardia Nacional. Pero tenemos, por ejemplo, con el tema de la impunidad, el 95% de los crímenes que se cometen en México no tienen castigo. Bueno, hablo también, por ejemplo, de los asesinatos de periodistas. El 99% quedan hasta hoy impunes. Entonces, todo eso las situaciones de una gravedad de tan altos niveles que las pocas propuestas o respuestas que se dan desde otros sectores se terminan como diluyendo, también por la emergencia del cotidiano. Digo, todos los de masacres masivas. Exactamente. Bueno, vamos a darle la palabra a Pedro y volvemos a hacer distintas preguntas. No quiero acaparar las preguntas, así que si alguien del público, de la audiencia, tiene alguna pregunta, por supuesto, la pueden hacer vía chat.
Presento a Pedro, entonces, Arenas, que es miembro del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos y de la Corporación Visomutop. Es parte también del Consorcio Internacional para Políticas de Drogas, IDPC. Pedro, te damos la palabra. Yo me silencio. Adelante. Antonella, gracias. Muchas gracias a ti y a Mariano por organizar esta charla y por invitarnos. Saludo a Cecilia, Ileana y a quienes están actualmente acompañándonos en la charla. Me gustaría saber si se puede ver la pantalla que voy a compartir. Para comenzar, porque lo que me pidieron ustedes fue que hablara sobre la situación en Colombia, particularmente la relacionada. ¿Se ve ahí, Antonella? No, Hola. no se ve. Sí, pero no se ve. No. O sea, no se ve la pantalla. No, se te ve a vos. ¿Y ahí no se ve la pantalla? No, ¿vos apretaste presentar ahora? Sí. Tenés que apretar donde dice toda tu pantalla y después darle clic a la opción que te da. Ahora. Perfecto. Ahora bien. Sí. Gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Ok, entonces quiero comenzar con este cortico video. Uno murió y otros 3 y un policía resultaron heridos en Puerto Asís, Putumayo, en un enfrentamiento con policías antimotines que llegaron sin previo aviso a arrancar los cultivos que ellos habían prometido sustituir. Patricia Uribe. Claudia, la policía anunció una investigación de la Fiscalía para aclarar las circunstancias de la muerte del campesino, pero el conflicto seguirá, porque los campesinos esperan un proyecto productivo que les ofreció el gobierno y que no les ha llegado. ¡Vamos! Cerca de 200 campesinos cocaleros del corregimiento de Teteyé de Puerto Asís, Putumayo, se enfrentaron con miembros de la policía que, escoltados por el SMAT, realizaban operaciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos. ¡Van! La confrontación se presentó este viernes a las 10 de la mañana cuando campesinos de las veredas de Caucasia, Progreso y Jardín se dieron cuenta que un día antes un grupo de uniformados había arribado en helicóptero a la zona para arrancar los cultivos de hoja de coca. ¡Apágala! Los líderes campesinos dijeron que no van a permitir que les arranquen las matas porque el gobierno no les ha cumplido con los proyectos productivos que les permitan abandonar esa siembra ilegal, tal como estaba pactado en el acuerdo de paz. Comienzan entonces esas confrontaciones que hoy pues, lamentamos la muerte de una persona y 3 personas heridas. Según ellos, la policía no solo disparaba gases lacrimógenos, sino que también se escuchaban disparos de armas de fuego que habrían causado la muerte de un campesino. También reportan que hay personas desaparecidas, sin embargo, hoy se está dando una misión de verificación de los líderes de las comunidades, acompañados con personales del departamento, de la gobernación departamental. El comandante de policía Putumayo dijo que se ordenó una investigación para determinar cómo murió el cocalero. Igualmente hemos solicitado al Cuerpo Técnico de Investigación, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público para que asuman desde su competencia la situación. La policía aclaró que durante los enfrentamientos los cocaleros también agredieron a los uniformados con palos y piedras. Salen 2 policías gravemente heridos, se captura una persona y dentro de esta situación aparece una 4ª persona herida por al parecer arma de fuego. Los voceros campesinos temen que esta situación de erradicar forzadamente los cultivos y el incumplimiento de los programas de sustitución provoque más muertos, heridos y un no retorno a otras economías legales. Desde el 2018, más o menos julio, las familias ya no tenían una sola mata de coca, pero pasó 2018, 2019, estamos en el 2020 y los proyectos producidos no llegaron y las familias se vieron obligadas de nuevo a reincidir en la resiembra. Este domingo se espera un informe preliminar de la Comisión del Gobierno Departamental, la Fiscalía y de voceros campesinos sobre cómo murió el cocalero. Bien, básicamente entonces es para decirles que ese es el escenario que tenemos actualmente, un escenario de erradicaciones forzadas
en casi todo el país. Colombia tiene 32 departamentos y de esos, excepto San Andrés, que es territorio insular, el resto están en la parte continental. De ese resto, en unos 14 departamentos hay cultivos de coca. Hay un par de departamentos que se destacan por la producción de marihuana para fines ilícitos. Quizá ustedes estén enterados que Colombia avanzó en la expedición de una reglamentación para la obtención de licencias para la producción legal de marihuana con fines medicinales a partir del año 2016-2017. Y también tenemos producción de amapola en menor cantidad, pero sí se produce cerca de la frontera con el Ecuador. Las zonas donde hay más cultivos de coca destinados a la producción de pasta base para cocaína están cerca de la frontera con Ecuador. Hay otro departamento ubicado cerca de la frontera con Venezuela, llamado Norte de Santander. Pero insisto que en aproximadamente unos 14 hay una producción considerable. Sin embargo, los reportes del sistema de monitoreo satelital de cultivos de uso ilícito de las Naciones Unidas señalan que los cultivos están concentrados desde hace unos 10 años en los mismos lugares del país. Hay una concentración de esa producción más o menos en los mismos lugares. Pues bien, quería colocar eso de antesala para decirles que desde la corporación con la que yo trabajo, en donde dirijo un observatorio sobre cultivos y cultivadores declarados ilícitos, observamos esta tendencia a la militarización de las políticas de drogas que se aplican a comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes, pero que esto no es un patrimonio exclusivo de Colombia, lo estamos observando también en Paraguay, como dijo Cecilia ahora, obviamente en México. Observamos de manera lamentable un enorme retroceso en ese enfoque militarista en Bolivia, especialmente en las políticas aplicadas a las regiones del Chapare y los Yungas, con posterioridad a la caída del presidente Evo Morales y al gobierno de facto de la señora Yanina Áñez, incluso llegando a contemplar usar avionetas para fumigaciones aéreas también en las zonas productoras de Bolivia. Y esa tendencia se ha mantenido en Perú. También se observa en Brasil, donde hay una producción importante de marihuana. Y obviamente Colombia lo destacamos junto con México como los países donde más se observa esa tendencia de la militarización. Esa tendencia de la militarización a veces nos toca aclararlo porque algunos creen que son solo soldados oficiales del Ejército Nacional. No, la militarización, cuando nosotros nos referimos a ella, hace alusión a que las policías de nuestros países se están militarizando en su doctrina, en sus actitudes, incluso en la manera como están dotados y están vestidos. Por ejemplo, es un grupo, perdón, porque quiero compartirles aquí rapidito una imagen de ahora sí. Esta imagen es de policías antinarcóticos. Como se observa en el hombro, ahí dice DIRAN, Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Cualquiera que conozca de cómo se visten los policías en los países europeos, incluso cuando uno habla con jefes de policía en España o en otros lugares del mundo, pues sabe que las policías son cuerpos civiles con funciones, obviamente de policía, pero no con este tipo de indumentaria y este tipo de armamento. Pero cuando decimos militarización, nos referimos también a esto, al hecho de que Colombia vienen comportándose cada vez como militares. En el caso de las erradicaciones
erradicaciones forzadas a cultivos de uso ilícito, Colombia ha empleado a policías, a militares, y también en la última etapa se ha dedicado a contratar civiles para la conformación de grupos móviles de erradicación forzada. Bien, pero eso tiene un antecedente. El antecedente es el peso preponderante que existe del tema narcotráfico en la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Ese peso se hizo muy fuerte a mediados de los años 80, a partir del año 86 se incubó el término narcoguerrilla en Colombia. Como saben ustedes, aquí había un conflicto armado desde la década de los años 60, pero la Embajada de los Estados Unidos incubó ese concepto, acuñó ese término, y a partir de ahí se produjo un mayor involucramiento de las fuerzas militares en las tareas antidrogas, las cuales por mandato legal previo eran exclusivas de la policía, cuando la policía no utilizaba toda esa indumentaria y ese despliegue que acabo de señalar. Y la Ley 30 de 1986, el primer estatuto de estupefacientes que tuvimos en Colombia, le asignaba esas funciones a la justicia ordinaria y contemplaban unos procedimientos. Y esos procedimientos tenían que ser necesariamente respetuosos de los derechos humanos, tenían que ajustarse a unos protocolos y debían obedecer a órdenes previas de autoridades judiciales. Pero resulta que el tema se hizo presente en el Código Penal, y en el Código Penal todo tipo de actitud de conducta relacionada con estupefacientes se penalizó y se creyó, especialmente a partir de los años 90 y con mayor énfasis después de los primeros años de los 2000, que encarcelando a la gente se puede solucionar. Entonces, la plantación, el financiamiento, la producción, la transformación, el porte, incluso llegando a la criminalización de usuarios. Lamentablemente, estamos actualmente en un retorno a ese tipo de propuestas. Pero en el entretanto, para el caso exclusivo de los productores, que en Colombia son sobre todo indígenas, campesinos y afrodescendientes, comunidades rurales de zonas donde históricamente el Estado social de derecho no estuvo presente. Cuando el Estado se hace presente, lo hace como en los cuentos de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, a través de la fuerza militar, que llega a confines de la geografía a donde nunca llegó el resto del Estado. Y aplica la fuerza, aplica toda la fuerza disponible. Y sobre eso quiero hablar enseguida con ustedes para compartirles a qué hago alusión. Mientras tanto, se ensayaron unos programas de sustitución de cultivos. Esos programas de sustitución de cultivos se encaminan, como el nombre lo indica, a que las familias involucradas en esa actividad arranquen ellas mismas o con apoyo de la fuerza pública a través de acuerdos las plantas ilícitas y siembren en su reemplazo plantas legales, plantas lícitas. Generalmente se ha promovido aquí el café, el cacao, se ha promovido el caucho, algunos proyectos de pequeñas ganaderías. Pero esos programas que comenzaron hacia los comienzos de los años 90, año 90, 91, han adolecido de varios problemas. Han sido cortoplacistas, no han tocado de fondo el tema del acceso a la tierra para familias que no tienen tierra, no ha facilitado de manera importante un acceso a mercados. Hay unas pequeñas experiencias exitosas, pero frente al universo de familias involucradas en esta actividad realmente han sido de poco impacto, y el Estado social continúa ausente. Las inversiones en infraestructura, la provisión de bienes y servicios básicos como la salud y la educación siguen estando ausentes. Para el año 94, frente a cultivos de coca, se adoptó una estrategia que fue la de las fumigaciones aéreas con glifosato, asunto que en el caso de la agricultura legal ha merecido controversia en Argentina y también en México, el uso del glifosato para las agriculturas legales. Pues aquí se ha usado
desde el aire desde el 94 hasta el 2015, 21 años seguidos. Se fumigaron desde aviones de guerra, más o menos la mitad del territorio nacional, dejando una huella ecológica realmente impresionante. Se implementó la estrategia conocida como Plan Colombia y se terminó por militarizar toda la lucha contra drogas, pero enfocando esta, por un lado, en los cultivadores, creyendo que los cultivos y los cultivadores le brindan finanzas a las organizaciones insurgentes que estaban inmersas en el conflicto armado. Entonces, con esa narrativa se militarizó toda la lucha contra el narcotráfico. Lucha contra el narcotráfico que en Colombia ha tenido una expresión y es fundamentalmente la lucha contra los cultivos y los cultivadores, pero no contra el negocio del narcotráfico, es decir, contra el lavado, contra las élites que se enriquecen de esa actividad, contra las redes criminales que han estado manejando el negocio. Si ustedes se fijan, prácticamente el flujo de cocaína exportable que aporta Colombia para el mercado mundial ha seguido más o menos intacto durante la década de los 2000 y la del 2010. Entonces, fumigaciones aéreas, erradicación terrestre, militarización de la vida comunitaria se convirtieron en un cóctel que contribuyó, y este es el punto de la charla, a violaciones como desplazamiento forzado de comunidades que no era reconocido bajo el discurso de que el Estado no genera víctimas, que el Estado no genera desplazamiento. 1. 2, pérdida de seguridad alimentaria. 3, el correr cada vez más la frontera agrícola llegando hasta áreas protegidas como parques naturales o la gran reserva forestal de la Amazonía. Y en medio de todo eso, nada de resolución a un problema histórico que ha tenido Colombia, que es el de la distribución equitativa de la tierra. Durante esos 21 años se identificaron muchos otros riesgos y daños por cuenta del uso del glifosato en este tipo de operaciones. Han abundado iniciativas legales en el Congreso para que se proscriba su uso, pero no han sido finalmente aprobados. Y ahora mismo el escenario en el que estamos es que este gobierno quiere retomar ese tipo de herramientas. Ha incrementado las acciones de erradicación forzada terrestre y con esas acciones de erradicación forzada ha cuestionado y ha dejado de lado el cumplimiento del acuerdo de paz que se suscribió entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en 2016. Ese acuerdo de paz contemplaba la reforma rural integral y contemplaba un programa de sustitución voluntaria con una secuencia, le llamamos nosotros una especie de secuencia correcta que se ha recomendado en los principios rectores del desarrollo alternativo, que aquí no se ha aplicado, que era básicamente primero llegar a las comunidades a ofrecer la posibilidad de hacer acuerdos voluntarios para que las comunidades ellas mismas arrancaran sus plantas de coca a cambio de inversiones sociales del Estado. En segundo lugar, si esto no era posible, se podía emplear la erradicación manual terrestre y solo como última instancia se podía emplear la fumigación aérea. Pues este gobierno está dando la vuelta a esa secuencia y por eso decimos nosotros que se pone en cuestión el cumplimiento del acuerdo de paz. Finalmente, les comento, el dispositivo que está en marcha hoy por hoy, en medio de las fumigaciones aéreas, tiene que ver con el uso de helicópteros, el uso de escuadrones móviles antidisturbios en zonas campesinas o indígenas que generan graves vulneraciones a los derechos humanos. Yo quisiera compartir con ustedes rápido y termino un cuadrito que hemos elaborado con nuestros colegas de nuestra organización, en particular con el doctor Ricardo Vargas y los demás colegas de nuestra organización, que hace alusión a las violaciones a derechos humanos ocurridas recientemente. Pero esto no me está dando la opción de compartir. A ver si lo ensayamos nuevamente. Y nos permite hacerlo. Bien, mientras existe la posibilidad de compartir,
el dispositivo militar policial para la erradicación forzada llega a territorios apartados donde las comunidades a veces han suscrito pactos de sustitución voluntaria y el gobierno no ha cumplido su parte, o donde no llegó la oferta derivada del acuerdo de paz. Y allí se genera un choque porque las comunidades bloquean la acción de las fuerzas erradicadoras y ahí, como mostramos en el video inicial, se genera un choque que conlleva violaciones a derechos humanos. Desde que se suscribió el acuerdo de paz hasta ahora, han sido asesinados en el marco de erradicaciones forzadas 12 campesinos, un indígena, un afrodescendiente. Han sido asesinados en total 94 personas que estaban vinculadas directa o indirectamente con el programa de sustitución voluntaria, en lugares donde el mismo acuerdo de paz planteaba que le correspondía al Estado brindar las garantías de protección a la vida y a la seguridad de las personas inmersas en ese programa. Y por último, hemos identificado, lástima que no les puedo mostrar el cuadrito, hemos identificado que se están incumpliendo los protocolos de derechos humanos en materia de erradicación forzada, especialmente porque el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, en la mayoría de casos no están acompañando esas operaciones. Por lo tanto, quedamos en un escenario de militarización donde los campesinos bloquean con sus cuerpos o con palos, ejercen una resistencia, pero la fuerza de erradicación lleva armas largas, armas de alta letalidad, no solo emplean gases, sino también, como hemos evidenciado, disparos, y ahí se han generado muertes, se han generado heridos, que pues ya son de conocimiento de la opinión pública. Y esto se ha agudizado en plena época de la pandemia del COVID-19, es decir, se han incrementado este tipo de acciones en la época del confinamiento. Nos mandaron a todos a estar en las casas, especialmente al campesinado, pero mientras tanto el Ministerio de Defensa mueve todas sus fuerzas por todo el país adelantando este tipo de operaciones, muchas veces sin respetar los protocolos de bioseguridad, porque llegan grandes grupos a zonas apartadas donde no existe ni siquiera infraestructura hospitalaria. Dejo ahí, Antonella, para no extenderme más, pero quería presentar ese panorama. Gracias por lo que exponés. Realmente es muy aterrador el escenario. Tenemos una pregunta para hacerte en relación a si tenés datos o si pudieron construir referencias, datos sobre la cantidad de personas que dependen económicamente de la estructura prohibicionista colombiana, o si tienen alguna información lo más, en proyección, lo más acertada posible. Sí, para Aramis, creo que fue quien hizo la pregunta. Hay una información anual que emite la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Esa oficina reporta el número de familias que dependen directamente de los cultivos de coca. Mire que marihuana y amapola no están suficientemente documentados en Colombia, por una parte. Por otra parte, los acuerdos de sustitución voluntaria que se suscribieron familia por familia entre los años 2017 y 2018 llegaron casi a 100.000 familias, 100.000. Eso es un mundo, considerando que según datos del Departamento de Estadística, estamos hablando de entre 4 o 5 integrantes que suscribieron los acuerdos. Pero al comenzar el gobierno actual del presidente Duque, la oficina encargada de estos temas reportó que ellos habían hecho una revisión y faltaba incluir en pactos familiares aproximadamente un 80% más. Es decir, podríamos llegar a unas 180.000 familias según, insisto, datos oficiales. Datos oficiales. Sin embargo, nosotros en nuestra organización tenemos otros datos que son con recopilación
información en el terreno, gracias a nuestras relaciones con organizaciones sociales de los territorios, y hemos llegado a establecer que, considerando no solo las directas, sino también las indirectas, es decir, el empleo que se genera, me refiero para Aramis y todas las personas que nos acompañan, no solo quien es dueño de las plantas o el que es dueño de la tierra donde están los cultivos, sino los y las trabajadoras, las personas que derivan algún ingreso porque ejercen alguna otra actividad, por ejemplo, la prestación de determinados servicios en ámbitos veredales, en ámbitos rurales, pero que obtienen ingresos por esa misma economía. Nosotros nos acercamos a los 2 millones de personas que podrían derivar ingresos de lo que llama Aramis aquí la estructura prohibicionista colombiana. Nos referimos solo al contexto de la producción, de los productores, es decir, cultivadores y cultivadoras. Pero sí podemos, si le interesa a él o a alguien más, compartir alguna de la información que estamos recogiendo nosotros y que estamos sistematizando en nuestras bases de datos. Bien, gracias, Pedro. Si querés, podés compartir en el chat también la página web de la organización, de la corporación, donde también tienen sistematizadas bastantes artículos y publicaciones interesantes que estaría bueno difundir. Otra pregunta más, pero antes queremos preguntarte cómo influyó la desmovilización de los grupos guerrilleros y paramilitares en el narcotráfico y en la militarización contra los cárteles. En el año 2005 y 2006 se hizo un proceso con fuerzas paramilitares que estaban agrupadas en algo que se llamaba Autodefensas Unidas de Colombia, en un proceso que se conoció como Justicia y Paz. Ahí había unas obligaciones en cuanto a ayudar al desmantelamiento del narcotráfico en Colombia. Investigaciones posteriores sobre eso, hay mucha información, hay mucha literatura, demuestran que estos jefes paramilitares que estuvieron insertos en aquel acuerdo de paz no demostraron su compromiso y su responsabilidad en ayudar efectivamente a ese desmantelamiento. El negocio se mantuvo más o menos intacto. Lo que se ha demostrado después es que estructuras neoparamilitares reemplazaron a las anteriores y actualmente el fenómeno paramilitar está en varias partes del país. En el caso del acuerdo de paz de 2016 que fue efectuado con la guerrilla de las FARC están en proceso de reincorporación unas 14.000 personas en términos muy generales, y se suscribió un punto 1 dedicado exclusivamente al tema de drogas, el punto 4. Eran 6 puntos en la agenda de paz. Uno está referido al tema de drogas, se llama Solución al problema de las drogas ilícitas, y tiene varios componentes. Uno sobre la producción, que hace énfasis en estos programas de sustitución de cultivos y en los temas de tierras. Uno sobre el consumo, que hace énfasis en la salud pública, y otro sobre la lucha contra el crimen, que busca perseguir efectivamente a las bandas que se enriquecen con esa actividad. Nosotros no hemos visto avances en cuanto a la adopción de normas respecto de quienes se lucran de la actividad, es decir, del negocio como tal, o avances importantes en el tema de lavado de activos, el desmantelamiento de las estructuras que se lucran con ese negocio. Lo que seguimos viendo incluso, esto viene desde la administración Santos, a pesar de que ella fue la que suscribió el acuerdo de paz, un énfasis en la persecución a los cultivadores. Mientras se puso en marcha el programa de sustitución, al mismo tiempo se desplegaron acciones de erradicación forzada y se le puso al programa de sustitución la meta de alcanzar las mismas hectáreas erradicadas que lograra el Ministerio de Defensa. Y ahí comenzó una enorme contradicción que ha conllevado violaciones a los derechos humanos y también desdibujar lo que se contempló en el acuerdo de Lambda. Para quien hizo la pregunta y para todos participantes en la charla, hay un resurgir del conflicto armado en Colombia, y una de las causales o de los combustibles, como han dicho muchos analistas,
es el negocio del narcotráfico, las finanzas de las economías ilegales. Esa reactivación del conflicto se está viviendo nuevamente en unos 150, 170 de los 1.100 municipios que tiene Colombia, con graves consecuencias humanitarias, especialmente en el occidente del país, cerca del litoral pacífico, y también en lugares como el norte de Antioquia, el Bajo Cauca antioqueño, la zona del Golfo de Urabá o la frontera con Venezuela. Y pues esto es bien lamentable porque significa una puja de estructuras ilegales por hacerse a rutas, por hacerse al control de las finanzas derivadas de ese negocio y de paso pues un fracaso de la posibilidad que se había abierto con el Acuerdo de Paz de 2016. Bueno, gracias, Pedro. Vamos a retomar más preguntas si tienen para después de la exposición de ILE, incluso entre ustedes, si tienen preguntas entre Cecilia y Pedro, adelante. Vamos a darle la palabra entonces a ILE Arduino, que es abogada con orientación en Derecho Penal y además es integrante de RESET. ILE, te damos la palabra y vuelvo a decir que si tienen preguntas, las escriban vía chat. Gracias. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Un gusto para mí compartir, un gusto Pedro, no nos conocemos, un gusto Ceci saludarte, hace mucho que no te veo. Es un poco difícil hablar desde Argentina, no difícil digamos, sino que la escala y la magnitud de estos debates a la luz de la experiencia de estos dos países. A mí lo primero que me provoca es la necesidad casi de pedir disculpas, ¿no? En el debate local en Argentina hay una permanente referencia a que vamos camino a ser Colombia o camino a ser México, además de toda la pregnancia racista que tiene muchas veces y peyorativa esa apelación. Lo que hay es una profunda ignorancia de las circunstancias digamos, dramáticas de estos países. En todo caso, si en algo pudiéramos parecernos cuando se habla de esto, es si hiciéramos alguna de las cosas que afortunadamente no terminan de calar en el contexto local. Y por otro lado, es también una afirmación violenta porque es una afirmación liviana, superficial, que solo se puede hacer con una profunda desaprensión y desprecio por historia y las circunstancias de cada uno de nuestros países y de la dramática relación de cada uno de nuestros países con Estados Unidos en particular, digamos, porque hay una serie de condiciones históricas y geoestratégicas que impiden que podamos establecer esa comparación con la liviandad con la que frecuentemente eso ocurre. Si además ponemos en juego las cifras escandalosas en materia de violaciones a los derechos humanos, de pérdidas de vida, de, digamos, estas circunstancias que ustedes fueron refiriendo, la comparación produce todavía más vergüenza ajena. Nosotros no tenemos una situación ni un proceso de involucramiento de las Fuerzas Armadas o de militarización de, digamos, las políticas en materia de narcotráfico, básicamente porque tampoco tenemos una mega política en materia de narcotráfico, es decir, ni siquiera tenemos un diagnóstico y lo que tenemos son, si se quiere, disputas retóricas, con algunas gestualidades bastante grotescas eventualmente, y algunas continuidades preocupantes entre proyectos políticos que expresan en otros aspectos diferencias muy gruesas, cuando se trata de políticas de seguridad y en particular los posicionamientos frente a las discusiones sobre el narcotráfico, así en abstracto, hay a veces unas similitudes que debieran preocuparnos. Si tuviéramos que inscribir esto desde la vuelta de la democracia hasta acá, podríamos decir, para utilizar una noción que es muy común en el modo de analizar las cosas en Argentina, que hay un cierto movimiento, una cierta oscilación pendular de restricción absoluta al uso de las Fuerzas Armadas a la puesta en discusión del involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, más particularmente en combate al narcotráfico, para decirlo con la metáfora bélica habitual. Nuestro marco normativo impide de manera tajante
el involucramiento de las Fuerzas Armadas, y no solo porque la legislación a partir del año 88 así lo estableció en la Ley de Defensa, luego en la Ley de Seguridad Interior, finalmente en la Ley de Inteligencia, le llevó del año 88 al 2000 al sistema democrático argentino generar esa tríada normativa que pivota permanentemente en la distinción entre seguridad interior y defensa exterior. Y recién en el año 2006 empezó el proceso reglamentario de esas leyes. Es decir, durante las primeras décadas de democracia, prácticamente las 2 primeras, fue imposible reglamentar esa distinción. Cuando eso empieza a ser reglamentado durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, esa distinción se defiende tajantemente, y además de defenderse tajantemente, se produce en un contexto regional de fortalecimiento de estructuras vinculadas a UNASUR, sobre todo, que tenían en el desarrollo la política de defensa digamos, subregional, apartada de los organismos tradicionalmente muy alineados con los intereses del Comando Sur y demás, sino esta idea de generar una perspectiva de defensa distinta. Y Argentina, junto con Chile, efectivamente, alguien mencionaba esto, creo que, no sé si alguno de ustedes cuando empezó, o es alguna lectura de las que tuve para hoy, pero Argentina con Chile y Uruguay eran los 3 países que mantenían esta distinción muy marcada con el resto de los países de la región de no involucramiento de las Fuerzas Armadas como una decisión normativa muy fuerte y con mucho consenso político. Nosotros mantuvimos esa distinción, yo diría que de muchos años incluso fue subrayada por las propias gestiones políticas, pero hacia 2010-2011 las reglamentaciones empiezan en 2006, pero hacia esos años, cuando se crea el Ministerio de Seguridad de la Nación, empiezan los operativos juntos, ¿no? Esta idea de las Fuerzas Armadas haciendo tareas de apoyo logístico, no del todo claro, enmarcados en un único artículo de la Ley de Seguridad Interior que permite esas tareas de apoyo logístico para las Fuerzas Armadas bajo ciertas circunstancias que no están dadas, no había comité de crisis, ni había estado de sitio, son las circunstancias que la ley exige. Entonces, se empieza ahí, si se quiere, una especie de tensión, que algunos han llamado militarización gestual, pero una cierta idea que transitó sobre todo en el uso ciertamente de radares, de vigilancia del espacio aeroespacial, hacia 2013-2014, cierto despliegue de tropas en las fronteras, que coincide con la llegada de gendarmes y prefectos a los grandes centros urbanos. Es decir, nosotros tenemos, igual que Estados Unidos, una prohibición tajante de uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, y tenemos fuerzas intermedias para situaciones que puedan ser más críticas y que puedan desbordar las fuerzas de seguridad propias de un Estado policial. Sin embargo, en esos años, es decir, el mismo gobierno, del mismo signo político que había fortalecido el proceso de reglamentación y de apoyo y de, digamos, de subrayado de esa distinción tajante, comienzas a desarrollar una serie de políticas de implementación de recursos militares como con tareas de apoyo logístico, que empiezan a ser observadas, por ejemplo, por organismos como el CELS, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué es lo que estamos discutiendo acá? Es decir, ¿de qué manera las políticas favorecen cierto grado de militarización social y empiezan a instalar y a construir un sentido común de que vuelve destino o algo inexorable el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior? Sin embargo, es importante decir que eso estaba contenido. Cuando cambia el gobierno, inaugura su gestión, digamos, con un decreto de necesidad y urgencia, declarando emergencia en seguridad, sostiene estas políticas de operativos, y agrega lo que faltaba, el merchandising de la guerra con drogas en el ámbito local, cuestiones vinculadas a las leyes de derribo, ¿no? Que en Argentina no había, lo hacen por decreto, no es por ley. Lo interesante de todo esto, tanto de los procesos de movilización de las Fuerzas Armadas como de estas modificaciones normativas, que además del decreto de emergencia, el gobierno de Macri va a complementar derogando todas estas reglamentaciones de las leyes que costaron casi 2 décadas, las vuelve para atrás y explícitamente va a decir, por un lado, que va a ser tarea de las Fuerzas Armadas el involucramiento en el desmantelamiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la trata, el terrorismo internacional y el contrabando, así como los 4 jinetes del apocalipsis que hay que quitar
tiro un par de aviones, invoco esto, es como el coctelito habitual. Uno podría decir que cuando alguien propone estrategias de militarización, en principio es el primer llamado de atención respecto de que no tiene la menor idea de qué hacer con el problema, que ni siquiera conoce el problema, porque nosotros seguimos siendo un país que no tiene un diagnóstico claro respecto de las características de la criminalidad asociada a la ilegalización del mercado de drogas. Pero sí se produce esta avanzada, que es un poco más fuerte, porque por primera vez, aun cuando había una prédica muy marcada de rescate de la República, por decreto se ignora completamente esta arquitectura legislativa que a la democracia le había costado mucho tiempo armar. Decía, tantos esos operativos como estas reformas normativas se hicieron sin un solo dato que indicara que esa era la solución. Es decir, cuando uno mira los informes de jefatura de gabinete entre 2011 y 2014, para los primeros operativos, lo digo con mucho conocimiento de causa, porque yo era funcionaria de uno de esos ministerios en aquel momento, la cantidad de vuelos detectados por intervención de las Fuerzas Armadas era absolutamente menor, sin poder discriminar cuántos de esos vuelos, 700 por ejemplo, efectivamente tenían que ver con actividad irregular vinculada al narcotráfico, y cuántos eran finalmente vuelos de fumigación, de personas que tienen avionetas y que no declaran, que es lo que en general sucede. Es decir, nosotros no tenemos un surcado por aviones del narcotráfico permanentemente, y esos datos no arrojaban esto. Cuando se veía qué resultados habían traído estos operativos de movilización de Fuerzas Armadas al patrullaje de fronteras, teniendo nosotros fuerzas intermedias que tienen esa tarea, no es tarea de las Fuerzas Armadas, patrullar las fronteras en la Argentina, bueno, no había datos más que las cifras son irrisorias, no se llegaba a unas 100 detenciones por trimestre en materia de contrabando en la frontera con Bolivia, ¿no? Y cuando uno quiere indagar, bueno, ¿qué nivel de organización de contrabando de drogas hay en esas detenciones? Ni siquiera hay detalles, pero nada hace presuponer que no estemos hablando de contrabando hormiga o estas prácticas habituales más ligadas a la subsistencia que a la criminalidad internacional. De todos modos, se persisten este tipo de prácticas, es decir, este tipo de intervenciones avanza, y finalmente, ¿cómo termina un poco este cuento? Bueno, con el relato hacia fines de 2019 del éxito de la militarización, de la política de drogas y del reforzamiento del aparato represivo, contado como con incautaciones y con detenciones, ¿no? Que debieran ser, ya todos sabemos, yo no voy a aburrir a ustedes con lo objetable que es hablar del éxito de una política de control de drogas en base a la cantidad que se incauta, y en términos democráticos debiera ser espantoso que alguien pueda decir que el éxito de las medidas de la seguridad de su política es el encarcelamiento de personas. Con todo esto, lo que trato de decir es que nosotros seguimos, el ministro de Defensa actual, afortunadamente, acaba de derogar los decretos y devolver la situación a la situación anterior, es decir, las Fuerzas Armadas ya tienen nuevamente prohibido involucrarse en tareas de este tipo, pero si miramos un poquito más regionalmente, ¿qué es lo que sí pasó? Bueno, lo que sí pasó es que se desmanteló la estructura de autonomía y soberanía de los países de América del Sur en relación con sus políticas de defensa regional, que la Argentina, sin llegar a los niveles que señalaba Pedro respecto del nivel de injerencia de Estados Unidos en sus políticas, empezó a hacer toda una especie nuevamente de coqueteo con los organismos habituales de la Junta Interamericana de Defensa, la OEA, el desarrollo de este tratado de Río o TIAR, que junto con países como Brasil, como Paraguay en algún momento, y Bolivia en pleno retroceso, volvieron a esmerilar la posibilidad de una política regional autónoma. En algún punto, nosotros lo que sí hemos tenido, con esto redondeo, Tole, es, en el mismo compás, una política de, digamos, más bien de militarización de las fuerzas de seguridad. Es decir, no tanto, afortunadamente, no hubo este desplazamiento, y no lo hubo un poco por impericia, por falta absoluta de idea de los ministros de defensa del gobierno anterior acerca de lo que la defensa era, de ahí en más, muchas dificultades para desarrollar una política, pero adicionalmente una ministra y un ministerio de seguridad que entendía perfectamente que esta historia tiene dos lados y que el lado más fuerte es el lado de la militarización de las fuerzas de seguridad. Y en eso también
hay que tener un poco de cuidado porque en Estados Unidos se mantiene una prohibición, y acabamos de ver con los hechos de la rebelión ante el racismo imperante en esa sociedad, la decisión de Trump de coquetear con movilizar Fuerzas Armadas, que fue repelida hasta por sus generales con más estrellas. Sin embargo, cuando vemos sus fuerzas de seguridad, son fuerzas de seguridad absolutamente militarizadas, que responden a la estética de la imagen que Pedro nos mostraba, que están pertrechadas con rezagos y recursos que vienen de Irak, cuya principal fuente de financiamiento en los últimos años es el programa 1033 del Pentágono, que son fondos directos de la política militar de Estados Unidos. Lo que digo es apoyo logístico a las fuerzas de seguridad a través de insumos militarizados. Y si un poco vemos la dinámica de la gestión de la ministra Bullrich, podemos ver un poco esa sinonimia, ¿no? No una necesidad de involucrar. El otro elemento que impidió, además de la impericia de la conducción política, es la claridad de las Fuerzas Armadas argentinas, que entienden lo que significa ser involucradas en procesos en los que después van a ir a responder en primera línea, incluso a costa de la impunidad de muchas de las conducciones civiles que son tan responsables como ellos de las tropelías que en esos contextos se cometen. La verdad es que el paso para atrás que acaba de dar Argentina, un buen paso atrás, el decreto 571-2020 del ministro Rossi, es también la oportunidad para tomarse en serio esta idea de que no alcanza legitimidad y para pensar que yo puedo disponer del instrumento militar porque en definitiva yo tengo una política consustanciada con esta distinción entre defensa y seguridad, sino tomarse en serio esta idea de, por un lado, asumir que la política de drogas es una política importante, que de ninguna manera puede seguir reducida al paradigma de la criminalización, y que en lo que tenga que ver con sus dimensiones criminales, que más bien tienen que ver con la evasión, con la producción de capitales que se evaden y demás, los instrumentos militarizados no solo no sirven para nada, sino que forman más bien parte del problema y terminan poniendo al Estado al servicio de la pantalla y del encubrimiento de las dimensiones criminales y no de su esclarecimiento. De hecho, más del 65% de la investigación en materia de drogas en la Argentina es policía dependiente, es decir, depende de lo que las policías llevan a los sistemas de justicia, no está orquestada alrededor de políticas de persecución penal estratégica ni desarrollos de inteligencia muy sofisticados, y como todos sabemos están centralmente concentrados en la persecución de consumidores, de modo tal que no se trata solo de una opción ideológica por no involucrar a las Fuerzas Armadas, que considerando nuestro pasado y el presente de nuestros países es algo atendible, sino que es más bien una cuestión atendible en términos geoestratégicos, porque la verdad es que si la preocupación central de estas políticas fuera erradicar el narcotráfico, es impensable cómo semejantes transferencias de dinero a otros países todavía no lo han logrado. Sin embargo, lo que sí han logrado es otro tipo de objetivos, desde el punto de vista de los intereses que no tienen que ver con las soberanías locales. Y desde el punto de vista de nuestras libertades, en cualquiera de todas sus versiones, lo único que hay ahí es agravamiento de las condiciones. Yo ahí terminaría un poquito porque me parece que hablo un montón. Gracias, Sile. Bueno, muy interesante lo que traes. En relación a esto último que decías, me parece importante debatir también, bueno, las Fuerzas Armadas de alguna manera se entrenan y organizan para esto, ¿no? Para proteger la soberanía y la integridad territorial del Estado. ¿Cómo pensar estas Fuerzas Armadas ya no en un contexto bélico, sino en tiempos de paz? O sea, ¿qué perspectiva tenés en relación a cuál debería ser el rol de estas Fuerzas Armadas, incluso habiendo sido parte del Ministerio de Defensa, ¿no? O sea, con toda la responsabilidad que eso implica, ¿cuál es tu lectura sobre eso? Y en algo que me parece súper interesante que traías, que es, bueno, cómo se empieza a definir el problema, ¿no? O sea, este enemigo interno que se crea, bueno, ¿qué definición del problema deberíamos, o cómo deberíamos distinguir ese problema, o cómo caracterizarlo? Y la otra pregunta que también me surgió para hacerte es, en estos tiempos de COVID-19, que por supuesto no podemos dejar de lado, estamos todos inmersos en esto,
el ASPO. Bueno, en México ya están en otra fase, y en Colombia también, pero bueno, en Argentina todavía seguimos en el ASPO. Pienso que, o sea, dada la magnitud de la situación, del contexto donde las fuerzas militares salieron en buena medida a dar apoyo o contención bueno, apoyo a la situación de emergencia sanitaria, se pone en juego, o sea, no es novedoso este apoyo, pero sí es novedoso el papel radicalmente diferente con el cual fueron constituidas las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos el post-pandemia en relación a esta ocupación o estos nuevos espacios que están enfrentando, configurando las fuerzas del orden, en el caso de los militares en particular, ¿no? Perdón, la hice, pero espero no haberte mareado. No, me metiste en un lío, pero... Bueno, estamos para eso, estamos para eso. Que ya hace un rato no veo, pero bueno, voy a tratar de ser discreta, porque además soy irresponsable, suelo ser muy irresponsable. Pero no, lo primero, a ver, empezando por lo último, lo cierto es que la situación está plagada de excepcionalidades, que es una situación inédita, que una intervención masiva por las posibilidades logísticas que tiene de desplegarse territorialmente para el suministro de recursos en una situación extrema como la actual, como pudiera ser una situación de catástrofe natural o alguna situación imprevista que obliga, insisto, a una intervención regular, eficiente, de rápido despliegue, bueno, en principio se explica por sí misma, digamos. Yo más bien me haría ese tipo de preguntas, y me las hacía cuando estaba en la gestión, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, ¿por qué, digamos, la campaña de vacunación en tal lado que la haga el ejército? Había una académica brasilera que siempre decía, bueno, lo que hay que plantearse es qué tipo de Estado necesitamos para qué tipo de comunidades y territorios. Es decir, no podemos pensar la política asociada a que total en determinados lugares la va a gestionar el instrumento militar. Eso tiene muchos matices, porque alguien podría decir, bueno, si yo tengo que entrar a la selva tucumana una vez al año para operativos de vacunación, lo puedo hacer logísticamente con instrumentos militares. Digo, hay circunstancias en las que esas intervenciones que se llaman tareas de apoyo comunitario o de acción comunitaria se explican por sí mismas y no hay problema. Para mí el problema es cuando se produce un estiramiento de algo que en realidad tiene que estar siendo resuelto por otras agencias del Estado, porque también hay un autor alemán que dice que el problema con las Fuerzas Armadas es un tema central en el desarrollo de la doctrina de defensa, no es una preocupación de los países que tuvimos dictaduras nada más. En el mundo entero es una preocupación el gobierno político y la contención del elemento militar para la tarea para la que se supone que están, y no caer en la tentación de que porque están ahí debo usarlos para cualquier otra actividad para la que puedan estar disponibles. Este autor alemán, que ahora no me acuerdo el nombre, decía, el problema de llamar a las Fuerzas Armadas para una cosa para la que uno no las necesita estrictamente, es que después asumen por su cuenta que son necesarias para todo, ¿no? Digamos, un poco al calor de la experiencia. Entonces, a veces ser respetuosos con esta liturgia del no uso del instrumento militar, por más bien intencionadas que sean las razones, para funciones que no tienen que ver. Porque además lo que se supone es que si tiene sentido que las Fuerzas Armadas existan, es porque tienen que estar en situación de alistamiento. Entonces, si yo estoy involucrando y supliendo funciones con el elemento militar, en algún momento no voy a tener fuerza alistada para lo que se supone que deben existir. La verdad es que las últimas discusiones de las que yo he participado en estos temas, voy a decir que me fui del Ministerio de Defensa en el 2010, así que, digo, más allá de mis intereses por fuera, pero en principio las discusiones más acuciantes en estos momentos tienen que ver con protección y tutela de recursos naturales, y las discusiones de soberanía y los intereses geoestratégicos vinculados a la posibilidad de injerencias estatales indebidas, externas, en nuestros territorios. Es decir, pensar en estados sin fuerzas armadas, yo no sé si no es una discusión estéril en este momento para la mayoría de nuestros países. Nosotros tenemos además un enclave colonial. Tenemos las Islas Malvinas ocupadas ilegítimamente por una potencia extranjera, digamos,
cual en principio hay, digamos, es una discusión compleja. Lo que sí me parece es que, volviendo al tema que más nos convoca, es que esta idea de agarrar 3 o 4 elementos del discurso tradicional de guerra contra las drogas y asumir que ese involucramiento de las Fuerzas Armadas es parte de la solución sin diagnóstico, sin intervención efectiva sobre los componentes de las fuerzas de seguridad. Tenemos en Argentina, lo anoté y seguro ya no me acuerdo dónde, pero si mal no recuerdo, 810, acá lo tengo, en otro cuaderno, 810 policías cada 100.000 habitantes frente a 680 que tiene Colombia o 359 que tiene México. Entonces, en principio tendríamos que poder explicar por qué, considerado el nivel de conflictividad bastante más bajo que esos países que tenemos, casi triplicamos, o 2 veces y media, la tasa policial, y estoy hablando de tasa, digamos, o sea, cada 100.000 habitantes. La tasa policial de México, deberíamos involucrar Fuerzas Armadas o recursos de las Fuerzas Armadas en cuestiones vinculadas al narcotráfico. Es decir, ¿por qué deberíamos empezar la discusión por ahí y no por asumir la decisión de la Corte Suprema en el año 2009, es decir, 11 años ya, ¿no? Yo estudié Derecho porque no había matemática. Sí, 11 años. Estableciendo que es inconstitucional la persecución de la tenencia de drogas para consumo personal sin distinciones de la finalidad de ese consumo, y sin embargo pensar todo un aparato de reforzamiento en términos militarizados cuando sabemos que el sistema de justicia se concentra arriba del 70% en la persecución de una conducta que la Corte ha dicho que es ilegal, inconstitucional perseguir. Digo, me parece que más que seguir discutiendo hasta dónde el marco actual permite o no, o hasta dónde lo sobrepasamos, lo que hay que discutir es en serio. Entonces, y lo que tenemos que poder decir es que cualquiera que nos proponga discutir la elasticidad del margen para involucrar militares en la Argentina nos está proponiendo discutir una pavada. No es alguien que esté proponiendo discutir en serio qué queremos hacer en relación con la política de drogas en este país. Que es parte de lo mismo que la idea del derribo de aviones. Hay una nota muy buena de Tocatlián del año 14 que muestra país por país que para lo que sirvió fue para un escándalo diplomático en Perú con Estados Unidos porque tiraron un vuelo que iba con cuáqueros y con gente de la CIA arriba de un avión, y los otros que tiraron habrá ido gente que vale nada en este esquema de que hay vidas que no importan, entonces a nadie le importó, y luego Venezuela, insisten en que siempre nos queremos parecer a Venezuela, Venezuela tiene involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, tiene ley de derribo y tuvo hace poco un conflicto diplomático bastante serio con México porque también derribó un avión, además de que es una medida que implica pena de muerte, ejecución extrajudicial y un montón de cosas que nosotros no podemos hacer. Lo que digo es que en todo caso cualquiera que propone eso está respondiendo al guión de la doctrina de las nuevas amenazas, a la receta básica del espectáculo de la guerra contra las drogas, pero no está tomándose en serio el problema de qué hacer, y en todo caso está, de nuevo, construyendo pantallas para no resolver los problemas que hay que resolver y para que el narcotráfico siga siendo ilegalidad mediante una industria floreciente para algunos a fuerza de la criminalización de los mismos de siempre. Ese sería el... No sé, me parece igual que me fui un poquito de tema, pero ya está. No. Gran conclusión. Bueno, Ceci, tengo una pregunta para vos. Acá Fabián te consulta qué posibilidad hay que lejos de que México pueda admitir o quiera admitir el fracaso de la guerra contra las drogas, se diga que justamente fracasó porque no fue lo suficientemente drástico en su aplicación, digamos. No, pero al contrario, el gobierno mexicano, Manuel López Obrador y varios de sus funcionarios han reconocido que esta guerra fue un fracaso, absolutamente. Lo que pasa es que es lo que les digo, de cómo controlas la violencia que ya está expandida por todo el país. Ese es el gran reto. Pero no, insisto, el fracaso se ha reconocido, y de hecho ahorita anoté también por unos aspectos que mencionó Pedro, por ejemplo, de lo que se habla muy poco y de lo que se sabe muy poco porque se puede investigar muy poco, es la línea del dinero, ¿no? La línea de investigación de la plata, ¿dónde queda todos esos miles de millones de dólares de ganancias que genera este negocio? Gracias precisamente a que es ilegal.
hace una semana antes de que fuera el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el gobierno mexicano, López Obrador mismo, habían confirmado el decomiso de casi 2,000 cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación. Es el cártel, creo que hoy más poderoso de México, ya viene desplazando al cártel de Sinaloa y vienen en una franca pelea, además de peleas internas con otros muchos cárteles que hay en el país, ¿no? Pero es la primera vez que se hace un operativo de este nivel en términos financieros. ¿Y qué pasó días después? El atentado. ¿Y qué pasó luego en otros territorios? Masacres, insisto, con decenas de asesinados y de personas ejecutadas. Entonces, la reacción a todo eso, bueno, finalmente es violencia, pero en los hechos es algo en lo que muchos gobiernos no se han animado. El principal, obviamente, Estados Unidos, porque en Estados Unidos ha habido casos comprobados de bancos que lavan dinero del narcotráfico, como el HSBC, y lo que hubo fue una multa y una palmadita en el hombro de no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y ya está, y ahí se acaba el problema. Nunca supimos el nombre del banquero que lavó el dinero, ni ningún operador financiero. Eso nunca llegamos. Sabemos todo el Chapo Guzmán y de Pablo Escobar, pero de quienes tienen la plata, no. Bueno, esto es un cambio de enfoque en los hechos, es un cambio en las políticas de drogas. Otro cambio, estaba a punto de aprobarse la legalización para consumo recreativo y medicinal de la marihuana cuando se atravesó la pandemia y se interrumpió ese proceso. Pero la ministra del Interior, en México se llama secretaria de Gobernación, ella está a favor de legalizar todas las sustancias hoy ilegalizadas. Ese es un cambio también revolucionario que en esto, sobre todo en un país como México, que es además país productor de amapola, que es la materia prima para la heroína, y de marihuana, y tránsito directo para la cocaína, y además productor de metanfetamina, ¿no? De drogas de diseño. Pero a eso se genera un debate social en el cual hay muchas resistencias. Y la otra pata, que a mí me llamó mucho la atención porque todo el enfoque era totalmente diferente con respecto a las políticas de drogas que vienen imperando desde hace 5 décadas. La otra pata era lo que les comentaba, lo de la amnistía para presuntos delincuentes o para criminales ya condenados por delitos menores relacionados con el narcotráfico, que generalmente siempre suelen ser los más pobres porque los que se vuelven millonarios o los máximos jefes no llegan a la cárcel, digamos. Entonces ahí tienes, descriminalizas, combates la parte del dinero y legalizas sustancias. Es como una locura tomando en cuenta el papel protagónico que tiene México en el mercado de drogas a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa? Muchas resistencias, ¿no? De parte de la ciudadanía mexicana, porque todo esto es rupturista por completo. Entonces también con eso tenemos que lidiar con ese debate social. Bien, bueno, te hago una pregunta más y prometo que no hincho más. Quiero traer un poco a Argentina a raíz de lo que decía Ile en términos de la opacidad de los datos, que realmente es nefasto en muchos aspectos, pero en lo que es narcotráfico en particular es muy serio. Bueno, y te traigo a Argentina porque después de casi, creo, 17 años, 16 años como corresponsal acá y haciendo periodismo de investigación, me parece que está bueno preguntarte cuál es la lectura, y viniendo desde México y analizando los dos países, qué lectura tenés en términos de las zonas que laburaste y tu mirada en relación al narcotráfico, pero acá en nuestro país, ¿no? Sí, yo en eso sonreía cuando Ile comenzaba a hablar, porque obviamente es todo, o sea, ella lo resumió muy bien, o sea, la dimensión de los efectos de las políticas de drogas en Argentina no tienen nivel de comparación con lo que pasa en Colombia, con México, ni siquiera con países limítrofes como Bolivia. Claro. Porque el país productor, eso te modifica totalmente. Y además nosotros, México, que tenemos la frontera con Estados Unidos, que en estos momentos estará llegando López Obrador a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, por ejemplo.
Entonces, en ese tipo de contexto histórico, geográfico, político, cultural, no tiene nada que ver. Durante el gobierno pasado yo tuve muchas discusiones y muchas peleas con funcionarios, no peleas graves, digamos, eran debates por la teatralidad con la que conducía la exministra de Seguridad, que anunciaba grandes éxitos en la guerra contra el narcotráfico, abducida por completo por este discurso conservador y moralino, que también ha sido como el predominante en las últimas 5 décadas, y mostrar o ella vestida de camuflaje, muy a la onda militar, como bien decía también Pedro, esta difuminación entre fuerzas de seguridad y fuerzas militares, y de anunciar como grandes éxitos de la lucha contra el narcotráfico a personas que detenían porque tenían una planta, o a personas que estaban haciendo, me acuerdo de lo del sapo Cambo, que no era sapo, era rana, o sea, pero cuestiones totalmente caricaturescas, que si no fuera, todo eso generó un encierro masivo, porque el encierro ha sido, los números también son tremendos de encierro, de criminalización de delitos menores vinculados con el narcotráfico en Argentina, se dispararon durante el cuatrienio pasado, iba a decir sexenio por México. Y es eso, mostrarlo como... también esta distorsión, que también la comentaba Aile, de cómo creer que porque tiene gente encerrada, eso es un éxito, lo mostraban totalmente, lo presumían. O a invitar a la gente, a la ciudadanía general, vengan a ver cómo quemamos marihuana. O sea, no, porque, o sea, y además hubo hasta, digo, todo se prestaba a sketch, ¿no? Hubo un cómico que fue más triste porque decía, yo creí que venía a quemar marihuana, en serio, se le iba a fumar. Que eso, te terminabas viendo un poco, pero muy poquito, porque dentro de lo demás era totalmente teatral, desproporcionado. Bueno, si hablaron de con el caso de la desaparición, seguida de muerte de Santiago Maldonado, hablaron de una guerrilla mapuche, con el tema de las drogas, hablaban de la colombianización, la mexicanización de Argentina, siempre con este afán de comparar lo incomparable, porque además incluso México y Colombia no se pueden comparar, porque nuestras situaciones son totalmente diferentes. Entonces, tratar de combatir toda esa estigmatización, prejuicios, teatralización, el absurdo durante el gobierno pasado fue como muy difícil, porque era como contrastarlo, insisto, con los datos. Y por otro lado, también recuerdo, porque esto no tiene que ver ya nada más solamente con el gobierno macrista, también durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la última etapa con Bernie como ministro de Seguridad, tenías operativos megalomaníacos en Rosario, también con este estigma que viene arrastrando Rosario de que es la ciudad narco por antonomasia de Argentina, ¿no? También construir esa narrativa bélica, y la espectacularización que Bernie logró hacer en Santa Fe, básicamente, ¿no? Pero yo creo que acá, más que hablar de víctimas, como lo que podemos hablar en México y en Colombia, acá lo difícil es hablar de de la ignorancia con la que se aborda el tema y del prejuicio con el que se aborda el tema. Porque si bien las víctimas son las personas que quedaron, las miles de personas que quedaron detenidas o que están cumpliendo, están detenidas pero sin condena, porque también el nivel es muy alto en proporción, o porque no tienen abogados defensores, porque el consumo de sustancias queda a libre albedrío del juez a cargo, todas estas injusticias. De todas maneras, el nivel de víctimas y el tipo de víctimas de los que podemos hablar no tiene ningún sentido. Entonces a mí me preguntaban todo el tiempo que si no me daba miedo la colombianización de Argentina, o que si Argentina estaba mexicanizando. Entonces explicarle, mira, no, tenemos estos 100,000 desaparecidos, 60,000, tenemos cientos de miles de muertos, ¿verdad? Yo sigo hablando hoy de las cifras ya solo de los asesinatos, y luego mucha gente no cree,
le cuesta muchísimo pensar en 300.000 personas asesinadas en los últimos 15 años, ni siquiera es a lo largo de la historia, que igual sería mucho, ¿no? Entonces ya con eso yo atemperaba el discurso, pero lo que yo encontraba cada vez que me entrevistaban era hasta una decepción, como de, entonces no es tan violento acá, entonces no tenemos tanto, no, la situación es grave por las características propias de Argentina y hay que atenderle el problema, pero a partir de nuevas políticas de drogas, de desafíos, son otros los esquemas que tienen que abordar. Pero había como una decepción porque obviamente, ¿qué vende más? ¿No? Decir, imagínate que una mexicana hubiera salido a los medios a decir, cuiden todo porque se están mexicanizando, bueno, a la estratosfera tendría ya mi programa estelar en Canal Estelar, ¿no? Porque esos son los discursos que venden. Pero bueno, es eso de, me siento que he peleado más con los prejuicios acá y con la ignorancia que con una problemática realmente de fondo con respecto al mercado de drogas ilegalizadas. Bien, bueno, creo que bueno, en la audiencia no hay más preguntas. Bueno, me parece que lo que queda claro de las tres exposiciones es como que tienen en común el reiterado fracaso de las estrategias desplegadas al momento en la cruzada antidrogas, ¿no? O sea, me parece que eso queda claro. Lo que también es un hilo conductor es en relación a pensar o diseñar políticas públicas integrales, o sea, con una política de drogas que intentemos desacoplarla del discurso punitivo y del mero castigo y de la criminalización. Desde Reset abogamos por eso realmente, y es un gusto, bueno, contar con actores claves en países hermanos, por supuesto, y con este nivel de claridad y de esfuerzo de tantos años de experiencia, bueno, en la misma línea, ¿no? Así que desde Reset, nuevamente, gracias a les tres, fue un gusto, y bueno, la seguimos. Gracias a todos por estar del otro lado, a estas horas, que yo no sé si son altas, bajas, para mí todo lo el sábado de la noche, pero bueno, en cualquier momento empieza el Fernet. Bueno, gracias de verdad y un gustazo haberlos escuchado. Gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Antonella, Mariano. Saludos, Cecilia y a quienes nos acompañan. Un abrazo. Saludos a todo México y a todo Colombia.